נרשם. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. Oye, preguntalio, ¿qué haces allá caminando de manera extraña? Ah, iba para allá para hacerle unas preguntas de la para allá. Y ya voy para allá. Ya he desarrollado mis aptitudes de teletransportación. ¿A poco? Bueno, Rabino, en esta para allá hay partes que nomás no entiendo. Para empezar, el nombre. Yo entiendo que hay diferencias entre la pronunciación tradicional ashkenazí y la pronunciación sefaradí. Pero ¿por qué si la mayoría de las personas dicen Toldot, usted dice Toledot? No es cuestión de pronunciación si nos apegamos a las reglas gramaticales. Después de la jolam, la O, los dos puntitos siempre suenan. No importa ashkenazim o sefaradim, ya sea que diga Toledot o Toledois, las reglas gramaticales son las mismas. Ok. Pero también tengo otros problemas de entendimiento en la parasha. Ahí le van. Primera pregunta. Dice que Isaac amaba a Esav y que no quería a Jacob. Y ahí le va otra pregunta. 2. Dice que Isaac no veía que Esav no es bueno. No se daba cuenta que hay un problema con Esav porque justo a Esav y no a Jacob. Y ahí va otra. 3. Esta pregunta es acerca de la bendición. ¿Se puede dar una bendición a través de engaño? Y esta misma pregunta se la hago de otra forma. ¿Se puede bendecir a alguien creyendo que es A, pero en realidad es B? Porque se aprovecharon de su falta de capacidad visual. ¿Eso es válido? Y por último, que Isaac no podía reconocer las voces, que si su hijo no le habla, no se da cuenta qué hijo es. Entonces, ¿qué es eso de que Akol, Kol, Jacob? Sí, ok, no lo reconocía, entonces dice, sí lo reconocía porque el versículo dice, Akol, Kol, Jacob. La voz es la voz de Jacob. Significa que sí reconocía la voz de Jacob y las manos son las manos de Esav. Eso significaría que sí la reconocía. Antes que nada, debes de saber que la Torah es más profunda y el sentido literal da un mensaje más allá de lo que parece. Y cuando esta da estos aparentes problemas de entendimiento, es simplemente porque hay un mensaje y conceptos más allá, más profundos. Empecemos con tu primera pregunta. Claro que Isaac amaba a los dos, pero Isaac veía en Esav una forma de ser que complementaría la de Jacob, en la que quería hacer énfasis en esa forma de ser. Así como una silla alcanza la estabilidad con 4 patas, y no tanto con 3, habrían de haber sido 4 patriarcas, así como hay 4 matriarcas. Pero Esav usa sus aptitudes de destreza, osadía y beligerancia para hacer el mal, no para hacer el bien como esperaba Isaac. Engaña a su padre con preguntas alágicas, si se saca macer de la sal o del mijo. Recuerda preguntarle, hay en el Tanaj solo 2 personajes que se les conoce como los Admonim, los rojizos. Esav, que era Admoní, rojizo, ¿y quién más? David Amelech. Así es. ¿Y qué otro paralelismo hay entre ellos dos, entre Esav y David Amelech? A ambos los acompañan en algún momento de su vida 400 personas. Ambos tienen esa inclinación beligerante, solo que David la aprovechó para el bien y Esav la aprovechó para lo contrario. Lo que me está diciendo es que David llenó ese vacío en los patriarcas que Isaac esperaba que llene Esav y por eso se apegó a él, a Esav. Así es. Entonces con esto deben quedar contestadas tus primeras 2 preguntas, al menos más o menos. Ahora pasamos a tus preguntas acerca de la bendición. Y tal vez esto sea parte, en cierta forma, una respuesta para ti. Al ver Isaac que Jacob pudo engañarlo, queda claro que Jacob no es meramente solo un Ishtam, Yoshebo Alim, un hombre íntegro o inocente que se le puede engañar, que no tiene esa osadía y esa fuerza de la que hablábamos que Isaac veía en Esav.
después de que Isaac se da cuenta que Jacob arrebató las bendiciones de su hermano, su primera expresión, ¿cuál es? Mi efo. ¿De dónde? Que significa, ¿de dónde sacó Jacob esas cualidades que yo no veía en él, que las veía en Esav? Al parecer ahí Isaac se da cuenta que Jacob no solo es Ishtam, Yoshev o Alim, que solo está estudiando, sino que también puede salir del Bet Midrash y enfrentar y ganar. Por eso la bendición resulta que sí es efectiva. Es decir, que a partir del engaño de Jacob, Isaac cambia su criterio acerca de él y ve que es un patriarca adecuado y la bendición titular para él es la adecuada. Algo así. Pienso que aquí lo que se quiere definir es quiénes serán los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Quién empezará esa línea y con qué cualidades? ¿Quiénes serán el tronco o raíz del pueblo de Israel? Y a raíz de esta bendición, Isaac ve que será a través de Jacob. Por eso Isaac le dice a Esav que la bendición principal ya fue dada. Y después de su insistencia de Esav, le da a él una bendición secundaria, mientras que a Jacob, después de ver que fue engañado por él, dice Isaac, ¿qué le dice? En vez de enojarse, me engañó tu hermano, ¿qué dice? Gam Baruch Yeh, también bendito será. Y unos versículos más adelante, vuelve Isaac a llamar a Jacob y en esta vez le da una bendición con plena conciencia de que se trata de Jacob y lo envía a Padán Aram para que escoja la mujer con las cualidades adecuadas para ser la matriarca del pueblo de Israel. Ok, rabino. ¿Y cómo explica lo de que no reconoció que era la voz de Jacob? Y si no reconocía que era la voz de Jacob, ¿cómo es que el propio versículo dice después, la voz es la voz de Jacob? El Siftei Jajamim explica que efectivamente la voz de ellos era muy parecida, pero cuando Isaac dice la voz de Jacob, se refiere a la forma de hablar, es decir, que mencionaba a Jacob al nombre de Dios, pedía las cosas por favor. Ahí era la diferencia entre Jacob y Esav en la forma de hablar, no en el tono de voz. Pero esto de la voz de Jacob y las manos de Esav es mucho más profundo. Recuerda las palabras de aquel Yehudí Yakar que se salvó del Pigua Drisá, es decir, el atentado con un auto en Jerusalén. ¿Te acuerdas? אני מרגיש ברוך השם טוב, אבל מה צריך פשוט לעצור את כל המצב הזה? זה לא על ידעתי, זה לא ראש הממשלה, ולא שר הביטחון, ולא אף אחד יכול לפתור את הבעיה הזאת. אי אפשר פה להצמיד לכל אזרח ואזרח שוטר או מישהו שישמור עליו. מה שיכול לשמור עלינו, תראו לכם כתוב, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אם הכל יהיה כל יעקב יהדהד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואנשים יקיימו את התורה ואת המצוות, זה יגן על עם ישראל. רק ההגנה הזאת, זכות התורה היא תגן, אבל דברים אחרים, שמירות ותוסיפו עוד דברים. Como lo acabas de oír, a Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob, se refiere a que la fuerza del pueblo de Israel está en la voz de sus rezos, de su estudio de la Torá. A diferencia de Esav y en general los enemigos del pueblo de Israel, cuya fuerza está en sus manos, en la violencia, en armas. Como esta famosa foto de la estación de la policía de Ramallah, donde un palestino muestra orgullosamente sus manos llenas de sangre al haber matado a un Yehudí, Chas v'Shalom. Esas son las manos de Esav, las manos con sangre. Pero como dice ese Yehudí Yakar del video, la voz de Jacob, su rezo, su estudio, su análisis de la Torá, tal como lo hicimos ahora, así como su intelecto, su espíritu, esa es la fuerza del pueblo de Israel y esa es la fuerza que lo va a salvar. Bezrat Hashem, que así sea. Qué bonito, rabino. Qué bonito.